Bien, saludos estimados estudiantes. Soy el profesor de psicología, mi nombre es Juan Carlos Guaranca y me da mucho gusto poder estar con ustedes. Muy bien, hoy vamos a desarrollar el tema de inteligencia y creatividad, ¿ya? Entonces vamos a ver estos dos temas. A ver, ahí está, inteligencia y creatividad, ¿no? Muy bien. Bien, entonces vamos a ver en primer lugar, ¿no?, el tema de inteligencia, ¿no? Ahí tenemos una de las personas, ¿no?, más inteligentes, ¿no?, del siglo XX. Tenemos a Albert Einstein, ¿no? Bien. Entonces, el objetivo de esta sesión es identificar los elementos de la inteligencia, ¿no? Hay algunos elementos que forman la inteligencia y también describir los niveles de la inteligencia, ¿no? Muy bien, niveles, ¿no?, categorías de la inteligencia. Bien. Bien, entonces, a ver, vamos a empezar entonces con este tema, inteligencia. Eh, Muchas veces surgen preguntas, ¿no?, en relación a este tema. Por ejemplo, ¿no?, personas que dicen: profesor, si yo me caso con una chica inteligente, ¿mis hijos saldrán inteligentes?, ¿no? ¿Es así? O me dice: profesor, ¿se puede medir la inteligencia? ¿Se puede saber quién es el más inteligente?, ¿no? O profesor, ¿los animales poseen inteligencia?, ¿no? O preguntas como: ¿de qué depende la inteligencia?, ¿no? ¿Cuáles son los factores que influyen en nuestra inteligencia?, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que saber es a qué llaman inteligencia, ¿no? ¿Qué definición se da de inteligencia?, ¿no? Y como podemos ver, inteligencia es cuando las personas usan todas sus aptitudes, todas sus capacidades, todas sus habilidades para resolver problemas nuevos, ¿no? Problemas que se presentan por primera vez, ¿no? Y es que a lo largo de la vida vamos a tener muchos problemas, ¿no? Por ejemplo, ustedes ahorita tienen que resolver muchos problemas académicos. Cuando estén en la universidad también tendrán que resolver muchos problemas. Cuando estén en el trabajo, ¿no?, cuando tengan su familia, ¿no? Y así el ser humano tendrá que enfrentar problemas, retos, desafíos, y tendrá que dar solución a estos problemas, ¿no? Entonces, si una persona resuelve problemas, se dice que es una persona inteligente, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia, ¿no?, ahora, por ejemplo, muchas personas tienen que conocer sobre plataformas virtuales, ¿no?, conocimientos sobre informática, ¿no?, programas de computación, ¿no? Y con estos conocimientos, con estas capacidades, tendrá que resolver problemas, ¿no?, por ejemplo, en el campo laboral, ¿no? Entonces, la realidad nos va a presentar muchos retos, ¿no?, muchos problemas. Y uno tiene que resolver estos problemas. Así demuestra su inteligencia, ¿no? Inteligencia. Muy bien, pero hay algunos conceptos básicos en relación a la inteligencia, ¿no? Por ejemplo, tenemos el concepto de aptitudes, ¿no? Aptitudes son condiciones que uno ya trae, ¿no? Condiciones orgánicas, condiciones físicas, ¿no?, que uno ya trae en nacimiento, ¿no? Por ejemplo, hay personas que vienen con condiciones para el canto, ¿no? Tienen buena voz, por ejemplo. Tienen buen oído musical, ¿no? Hay otras personas que imaginan muy bien y dibujan muy bien también, ¿no? Ah, otras personas, por ejemplo, tienen muy buenas condiciones verbales, hablan muy bien, se expresan muy bien, ¿no? Esas son aptitudes, ¿no? Otras personas tienen muy buenas condiciones físicas, buena coordinación, buena resistencia física, ¿no? Aptitudes físicas. Entonces, todos los estudiantes y todas las personas ya tienen aptitudes, ¿no? Tienen algunas aptitudes, algunas condiciones orgánicas, algunas condiciones físicas, algunas condiciones intelectuales, y que le van a permitir, ¿no?, le van a permitir realizar actividades con facilidad, ¿no? Entonces, estas son pues condiciones que ya se van formando, ¿no?, se van estructurando, por ejemplo, a nivel cerebral, ¿no? ¿No? Actitudes verbales, ¿no?, actitudes físicas,
¿no? Actitudes, por ejemplo, para el dibujo, ¿no? A actitudes, por ejemplo, para la música. Entonces, ya las personas, ¿no? Van formando aptitudes, ¿no? Incluso desde que se da la fecundación, ¿no? En los 9 meses, el cerebro va adoptando cierta organización, cierta estructura, donde se forman ciertas condiciones, ¿no? Ciertas condiciones, ¿no? Que luego lo usará para resolver problemas, ¿no? Diversos tipos de problemas. Bien, pero luego tenemos el otro concepto, ¿no? El concepto de capacidades, ¿no? Capacidades. Ya las capacidades son aquellas cualidades aprendidas, ¿no? En la socialización. O sea, depende mucho de un entrenamiento, ¿no? Depende mucho de una preparación, ¿no? Por ejemplo, si una persona está 10 años en la Facultad de Medicina, entonces esa persona va a desarrollar capacidades, ¿no? Por ejemplo, para diagnosticar, hacer tratamiento de enfermedades, ¿no? Si una persona se pasa varios años en la Facultad de Arquitectura, también va a desarrollar capacidades para hacer planos, hacer maquetas y posteriormente, ¿no? Hacer construcciones, ¿no? Si una persona se pasa muchos años en el conservatorio de música, pues desarrollará capacidades, ¿no? Para tocar instrumentos, para leer música, ¿no? Y tal vez para componer, ¿no? Entonces las capacidades ya son aprendidas, ¿no? Son adquiridas en la socialización, ¿no? Y que se van a desarrollar sobre esa base que uno ya trae, que vienen a ser las aptitudes, ¿no? Entonces, sobre las aptitudes vamos formando capacidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá dice, ¿no? Son aquellas estrategias, métodos, técnicas que son aprendidas y que permiten potencializar con eficiencia las aptitudes, ¿no? Entonces ahí se van integrando, ¿no? Aptitudes con las capacidades, ¿no? Muy bien. Entonces, ya estas, ¿no? Cualidades que nos permiten realizar una tarea con éxito, ¿no? ¿No? En diferentes campos, ¿no? Podemos tener capacidades matemáticas, capacidades lingüísticas, capacidades artísticas, etcétera, ¿no? ¿Sí? Pero luego tenemos el otro concepto que viene a ser las habilidades, ¿no? Las habilidades ya son capacidades que lo hemos desarrollado, ¿no? Con experticia, ¿no? Son capacidades, ¿no? Altamente desarrolladas y que nos permiten destacar, sobresalir sobre otras personas, ¿no? Por ejemplo, en el campo de la natación, ¿no? Había un deportista, Michael Phelps, que siempre destacaba, ¿no? En la natación, ¿no? Y obtuvo muchos premios en Olimpiadas, ¿no? Entonces, esta persona ya sería un habilidoso, ¿no? Porque sobresale, destaca, ¿no? Si hablamos en el fútbol, por ejemplo, antes había un jugador, ¿no? Llamado Pelé, ¿no? Que también sobresalía, destacaba, ¿no? Entonces, ya son personas que han desarrollado habilidades, ¿no? Es la destreza que se desarrolla con la práctica, ¿no? Con el ejercicio constante, ¿no? Y estas habilidades nos permiten destacar, sobresalir, ¿no? En relación a otras personas. Muy bien. Bien, entonces estos son los conceptos básicos, ¿no? Conceptos básicos de la inteligencia. Bien. Bien. También vamos a ver ahora cómo se puede medir la inteligencia, ¿no? Y es que para medir la inteligencia se utilizan los test, ¿no? Los test psicológicos. De repente a algunos de ustedes les han evaluado la inteligencia, les han tomado pruebas de inteligencia o test de inteligencia, ¿no? Y es que a través de estos instrumentos, de estos test, te pueden medir la inteligencia, ¿no? Pueden evaluar tu inteligencia, ¿no? Por eso decimos acá, ¿no? La inteligencia se mide a través de los test psicológicos, ¿no? Pruebas, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Puede ser que te evalúen el área inteligencia espacial, ¿no? Entonces, por ejemplo, te dan cubitos como estos de acá, ¿no? Ajá, ajá. Hay caras rojas, caras blancas, otras caras mitad roja y mitad blanca. Y con estos cubitos, por ejemplo, tú tienes que armar ciertas figuras, ¿no?
y lo más rápido posible, ¿no? Lo más rápido posible. Entonces, de acuerdo a los resultados que se obtengan, ¿no? Obtenemos tu edad mental, ¿no? ¿Cómo está tu nivel mental? ¿No? Se dice tu edad mental, ¿no? Entonces, gracias a estos test podemos evaluar tu inteligencia, ¿no? Ah, pero estos test tienen algunas características, ¿no? Algunas características, ¿no? Por ejemplo, se dice que son confiables. ¿Por qué? ¿Por qué se dice que el test debe ser confiable? Porque este test debe tener cierta coherencia, ¿no? Debe brindar datos, ¿no? Más o menos iguales a través del tiempo, ¿no? Por ejemplo, si hoy mido tu inteligencia y me sale un CI de 110, ¿no? Y de acá, de repente, de acá a mañana, vuelvo a evaluar tu inteligencia con el mismo instrumento, entonces tu CI también me tiene que salir 110, ¿no? O similar, tiene que tener datos similares. Y si pasado mañana vuelvo a evaluarte con este test, tu inteligencia, entonces también me tiene que arrojar un valor similar a 110. Entonces dice que este instrumento es confiable porque te arroja datos iguales o similares en el tiempo, ¿no? En el tiempo. Pero ¿qué pasa si hoy día te mido el CI con este test y sacas 110 hoy día? Mañana te vuelvo a evaluar y sacas 80. Entonces, decimos que el test no es confiable porque un día te arroja un valor y el otro día te arroja otro valor muy distinto, ¿no? Entonces, este instrumento no tiene confiabilidad, no es confiable, ¿no? Y así también, por ejemplo, cuando utilizamos un termómetro, ¿no? Tiene que dar datos similares en el tiempo, ¿no? O una balanza, ¿no? Tiene que arrojar, ¿no? Un peso similar, ¿no? Entonces, ahí se dice que el instrumento es confiable. Pero también estos test dan datos aproximados, ¿no? No son datos exactos, sino todo test tiene un margen de error, ¿no? Tiene un margen de error. Entonces, la medición que se obtiene con los test son aproximados, ¿no? Aproximados, ¿no? Por otro lado, los test nos permiten obtener, ¿no? Una medida de forma indirecta. Es decir, que entre el sujeto evaluado y el evaluador hay un instrumento, ¿no? Que está intermediando entre ambos, ¿no? En este caso, el test. Por eso decimos que es una medición indirecta, ¿no? Indirecta. También los datos que uno obtiene con los test, ¿no? Son mediciones que pueden cambiar en el tiempo. Es decir, si una persona empieza a investigar, a prepararse, entonces puede aumentar sus capacidades, puede aumentar sus habilidades y por lo tanto puede desarrollar un mayor nivel de inteligencia. Entonces, el, el nivel del CI puede aumentar, ¿no? Puede cambiar, ¿no? Debido a las, digamos, condiciones que pueda tener el sujeto, ¿no? Sujeto que estamos evaluando. Y también los test también tienen que tener la validez. Es decir, que si un test se dice que mide inteligencia, tiene que medir inteligencia, ¿no? Y no puede medir otras variables, ¿no? Porque ese test se supone que ha sido construido para inteligencia. Entonces, tendrá que medir inteligencia, ¿no? Entonces, decimos ahí que el test tiene validez. Pero ¿qué pasa si el test ha sido construido para inteligencia, pero mide memoria? Entonces decimos que este test no es válido, ¿no? No tiene validez, porque ha sido hecho para inteligencia, pero está midiendo otras variables, otros procesos, ¿no? Entonces, vemos aquí algunas características de los test psicológicos, ¿no? De estos test, de estos instrumentos para medir la inteligencia, ¿no? Ya, en realidad, estos test tienen varias áreas, ¿no? Puede medir la inteligencia espacial, podemos evaluar tu inteligencia matemática, tu inteligencia lingüística, ¿no? Inteligencia perceptiva, ¿no? Entonces, tiene varias áreas, ¿no? Estos instrumentos, ¿no? Que se pueden medir, se pueden evaluar, ¿no? Muy bien. Ahora,
¿Quién construyó el primer test de inteligencia? ¿No? El primer test de inteligencia lo desarrolló un científico francés, ¿no? Llamado Binet, ¿no? Binet. Resulta que en Francia, en las escuelas francesas, habían niños que tenían problemas de aprendizaje, tenían problemas del desarrollo. Entonces el ministro de Educación francés pidió a Binet, ¿no? Por favor, que elabore un instrumento para detectar a esos niños que tienen problemas de aprendizaje, que tienen problemas de desarrollo, ¿no? Y es así como Alfred Binet empezó a construir el primer test de inteligencia, ¿no? Al lado de su colega Simon, ¿no? Ahí está, Binet y Simon, ¿no? Crearon el primer test de inteligencia, ¿no? Y que se publicó en 1905, ¿no? 1905. ¿No? Ahí tenemos, ¿no? A Alfred Binet y también a Simon, ¿no? Simon. Ahora, con estos test, ¿no? Lo que permite estos test es encontrar la edad mental, ¿no? La edad mental. Entonces, eh, eso es lo importante de estos test, ¿no? Que te permiten hallar la edad mental, la edad mental. Es decir, el nivel de tu inteligencia, ¿no? La edad de tu inteligencia, ¿no? Capacidades para resolver problemas, ¿no? Problemas nuevos, ¿no? Entonces, gracias a estos test, pues podemos hallar tu edad mental, ¿no? Edad mental. Entonces, ahí tenemos a Binet y a Simon. Bien. Más adelante aparece un alemán, ¿no? Alemán, ahí está, William Stern, ¿no? William Stern. Y William Stern ya empieza a hablar del CI, ¿no? El coeficiente o cociente intelectual, ¿no? El CI, ¿no? ¿Y cómo se halla el CI? El CI se obtiene dividiendo la edad mental que se obtiene con los test entre la edad cronológica, ¿no? Entre la edad cronológica, ¿no? Entonces, así se obtiene el cociente intelectual o el CI, ¿no? Dividiendo la edad mental entre la edad cronológica, ¿no? Cronológica. Ahí está el alemán William Starr, ¿no? ¿No? Posteriormente, ¿no? Surge el norteamericano Lewis Terman, ¿no? Lewis Terman. Lewis Terman también creó un test de inteligencia en Estados Unidos, ¿no? Ese test lo llamó el test de Stanford-Binet. ¿Por qué le puso el nombre de Stanford? ¿No? Porque Terman trabajaba en la Universidad de Stanford, ¿sí? Laboraba en la Universidad de Stanford. Y le puso Binet a su test como un reconocimiento a Alfred Binet, ¿no? A este francés que elaboró el primer test, ¿no? Entonces, el test de Terman se llama test de Stanford-Binet, que hasta ahora se utiliza, ¿no? Hasta ahora se utiliza. Además, Luis Terman, al cociente intelectual, ¿no? Lo multiplica por 100, ¿no? Para que el resultado del CI, ¿no? No salga en decimales, ¿no? Entonces, al final, el CI, ¿cómo se obtiene? Se obtiene dividiendo la edad mental entre la edad cronológica y todo por 100, ¿no? Por 100. Esta es la famosa fórmula para hallar el CI, ¿no? El CI, el coeficiente intelectual, ¿no? Muy bien. Entonces, veamos, por ejemplo, un ejercicio, ¿no? A ver, por ejemplo, hay una pregunta de matemáticas, ¿no? De matemáticas que dice así, ¿no? Y el psicólogo está evaluando el tiempo, ¿no? El tiempo, ¿no? En el cual tú te demoras a resolver el problema, ¿no? Por ejemplo, dice así el problema de matemáticas. Si 3 panes cuestan 5 céntimos, ¿cuánto costarán 24 panes? ¿No? El psicólogo toma en cuenta el tiempo, ¿no? ¿Y cuánto tiempo te demoras en contestar la pregunta, ¿no? ¿No? Si 3 panes cuestan 5 céntimos, ¿cuánto costarán 24 panes? ¿No? Entonces, ¿cuánto saldría? ¿No? ¿Sí o no que saldría 40? ¿No?
Claro, porque 3 panes cuestan 5 céntimos. Entonces, 24 panes, ¿no? En 24, sí o no, que hay 8 veces 3. Entonces, 8 por 5, 40. ¿No? 40. Entonces, el psicólogo toma el tiempo en el cual te demoraste en contestar, ¿no? Y luego, con ese tiempo, va a unas tablas para hallar tu edad mental. Tu edad mental. Así es, se va transformando esos resultados, luego al final se transforma en una edad mental, ¿no? Una edad mental, ¿no? Entonces, a través de estos test podemos hallar tu edad mental, ¿no? A partir de los resultados de tu respuesta, ¿no? Se puede hallar la edad mental. Muy bien. Muy bien. Pero luego aparece un norteamericano, ¿no? Norteamericano, David Wechsler, ¿no? Wechsler también creó un test, ¿no? Un test de inteligencia, ¿no? A ver, acá les presento, ¿no? Por ejemplo, acá dice, ¿no? Escala de inteligencia para adultos de Wechsler, ¿no? Ahí está, ¿no? Ajá, entonces, es un test para adultos, ¿no? Acá también tenemos, ¿no? Escala de inteligencia para niños de Wechsler, ¿no? Para niños, ¿no? Ajá. Son test para evaluar la inteligencia desarrollados por este científico David Wechsler, ¿no? David Wechsler. Y estos tests hasta ahora se utilizan, ¿no? Sí, es uno de los tests más utilizados, ¿no? En la actualidad, ¿no? La escala Wechsler, ¿no? Entonces, te evaluamos con estas pruebas, te hacemos preguntas de matemática, de lingüística, del área espacial y así de las diferentes áreas, y al final obtenemos tu edad mental, ¿no? Tu edad mental, ¿no? Y luego, como hemos mencionado, esa edad mental, ¿no? Esa edad mental lo dividimos entre tu edad cronológica, que es la edad desde que tú naciste hasta la actualidad, ¿no? Entonces, hacemos una división. La edad mental obtenido por el test entre la edad cronológica y todo eso lo multiplicamos por 100, ¿no? Ahora, una recomendación. Para poder operar bien, tranquilamente, tanto la edad mental como la edad cronológica tienen que convertirlo a meses, ¿no? Todo pasarlo a meses para que puedan operar sin problemas, ¿no? Entonces, todo pasarlo a meses. Entonces, al hacer la división, la edad mental que se obtiene con los test entre tu edad cronológica y todo eso por 100, va a salir el CI. El CI. Entonces, lo que hizo Wechsler es establecer niveles del CI o categorías del CI, ¿no? Como dice acá, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si una persona saca un CI entre 90 y 109? Se dice que está en el nivel promedio, ¿no? Nivel promedio. Pero ¿qué pasa si una persona saca un CI entre 110 y 119? ¿No? Se dice que está a un nivel media alta, ¿no? Media alta. O también lo llaman normal brillante, ¿no? Normal brillante. ¿Y qué pasa si saca un CI entre 120 y 129? Ah, ahí está en el nivel superior, nivel superior. Y si saca un CI entre 130 o superior a 130, ¿no? 130 más, ya está en la categoría muy superior o genio, ¿no? Muy superior o genio, ¿no? Pero ¿qué pasa si saca por debajo, ¿no? Entre 80 y 89? Ah, ahí está en la categoría normal inferior o llamado también media baja. Y si saca entre 70 y 79, está en la categoría limítrofe, llamado también borderline, ¿no? O también lo llaman nivel fronterizo, ¿no? Fronterizo. Y si saca de 69 hacia abajo, ya se llama intelectualmente deficiente, ¿no? Antes lo llaman también retardo mental, ¿no? Entonces, estos son los niveles obtenidos por Wechsler, ¿no? Se llama clasificación diagnóstica de Wechsler. Muy bien. Entonces, a ver, un segundito. Muy bien. Ahí tenemos, ¿no? Entonces, no se olviden, ¿no? Entonces, los psicólogos utilizan los tests
¿no? Los famosos test para poder hallar el CI, ¿no? El CI. ¿Bien? Bien. Otro aspecto también que es importante mencionar es que la inteligencia, ¿no? La inteligencia depende de muchos factores para que se desarrolle, ¿no? En primer lugar, factores biológicos, ¿no? No podemos negar la influencia de la herencia, ¿no? La herencia de nuestros padres, de nuestros ancestros. Es decir, la información que está en los genes, ¿no? Que se transmite de padres a hijos, ¿no? Entonces no se puede negar esa información, ¿no? Además, esa información genética también va a determinar que se formen bien los tejidos, ¿no? Las redes nerviosas, la sinapsis, ¿no? El nivel de proteínas, ¿no? Por ejemplo, para la memoria y el aprendizaje influye mucho la dopamina, ¿no? Que son neurotransmisores, son proteínas, así también el glutamato, ¿no? También depende mucho cómo están las redes nerviosas, ¿no? Los circuitos nerviosos, las vías ascendentes, ¿no? Se dice vías aferentes, vías eferentes, ¿no? También va a depender mucho cómo está, ¿no? El cerebro, cómo está la corteza cerebral, ¿no? Entonces, todos estos aspectos influyen en la inteligencia, pero no es lo único, no es lo único. También tenemos que ver los factores sociales, ¿no? Los factores sociales, ¿no? Por ejemplo, en la familia, ¿no? Cómo ha sido la nutrición del niño, ¿no? Hay muchos estudios que se han hecho entre el nivel de nutrición y el nivel de inteligencia. Entonces, se obtiene, ¿no? Una correlación que los niños que tienen mejor nivel de nutrición, incluso desde el vientre materno, tienen mayor nivel de CI, ¿no? Mayor nivel de inteligencia. Y también los niños que tienen menor nivel de nutrición, ¿no? También tienen menor nivel de rendimiento, ¿no? O nivel de CI, ¿no? CI. Entonces, una vez le pregunté a un profesor, ¿no? El neurólogo, le dije, profesor, ¿cuál es la mejor vitamina para el cerebro para los jóvenes? Y me dijo, la vitamina O. ¿Cuál es esa, profesor? La vitamina O, ya me dijo, ¿no? O sea, que coman bien nada más. Huevo, pescado, menestras, verdura, frutas, ¿no? Balanceado. Ahí está todo lo que necesita el cerebro, ¿no? Ah, claro, todo lo que necesita el ser humano, ¿no? Una buena nutrición, ¿no? Ah, ya. Por otro lado, también, ¿no? Si la familia tiene tiempo para cuidarnos, para estimularnos, ¿no? Si nos leen cuentos, nos llevan al parque, ¿no? Eh, Todos esos aspectos influyen mucho, ¿no? Sobre todo en el sistema afectivo, en la seguridad, en la confianza, ¿no? Entonces, la familia también influye mucho en nuestro desarrollo, ¿no? Desarrollo de la personalidad, ¿no? Y la inteligencia es parte de nuestra personalidad, ¿no? Muy bien. Por otro lado, también la escuela, ¿no? La escuela, ¿no? Si tenemos condiciones, hay buenos maestros, hay computadoras ahora, hay laboratorios, ¿no? Hay buena información, ¿no? También influye mucho, ¿no? Ahora también, indudablemente que el niño no basta que escuche una clase, sino también tiene que investigar, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ¿quién es un niño muy inteligente? Un niño muy inteligente es aquel que es preguntón, ¿no? Hay niños que preguntan, ¿no? ¿Por qué las plantas son verdes? ¿No? Eh, ¿Por qué vuelan las palomas? ¿Por qué hay día y por qué hay noche? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Esos niños, ¿no? Son como los antiguos filósofos, quieren saberlo todo, tienen mucha curiosidad, ¿no? Quieren investigar. Entonces, si esos niños tú lo estimulas, le hablas, le enseñas, le dedicas tiempo, y además ese niño, si tiene libros, tiene materiales, ese niño adquiere muchas capacidades, muchas habilidades, ¿no? Que luego le va a permitir resolver problemas, trabajar mejor, producir mejor, ¿no? Entonces, el niño tiene que tener también condiciones, ¿no? Materiales, por ejemplo, ¿no?
Aparte también, ¿no? Los medios de comunicación tienen internet, ¿no? Pero también usar bien los medios de comunicación, ¿no? Entrar a páginas donde haya buena información académica, científica, ¿no? Claro, todo esto al final va a influir, ¿no? Las relaciones sociales, con quién te relacionas, de qué temas hablas con tus amigos, ¿no? Con las personas mayores, ¿no? Eso también influye muchísimo, ¿no? Por ejemplo, Albert Einstein se relacionaba con científicos, físicos, matemáticos, ¿no? Académicos, hacían debates, ¿no? Y ahí es donde surgían nuevas ideas también, ¿no? En esos debates. Eh, pero hay un factor que indudablemente influye decisivamente, ¿no? Eh, por ejemplo, me refiero al factor económico, ¿no? Porque para alimentarte, ¿qué necesitas? ¿No? ¿No? Para tener libros, materiales, ¿qué necesitas? ¿No? Para ir a buenas escuelas, ¿qué necesitas? ¿No? Para que los padres tengan tiempo y estén con los niños, ¿qué necesitas? ¿No? Entonces, todos estos aspectos, de alguna manera, están relacionados con la parte económica, ¿no? Entonces, como ven, son varios factores que van a influir para el desarrollo de nuestra inteligencia, ¿no? Inteligencia. Muy bien. Cuando muere Albert Einstein, ¿no? Cuando murió Albert Einstein, por ejemplo, hay unos médicos que, ¿no? Hay un médico que se quedó con el cerebro de Einstein, ¿no? Y empezó a investigar, ¿no? Por qué Albert Einstein había destacado, había sobresalido. Y encontró que el cerebro de Einstein, ¿no? Tenía muchas sinapsis, tenía muchas conexiones entre neuronas, muchas comunicaciones entre neuronas, ¿no? Al final llegaron a una conclusión, que la inteligencia no depende del tamaño del cerebro, ¿no? No depende tanto del peso del cerebro, sino que la inteligencia depende más del número de sinapsis, conexiones que hay en tu cerebro, ¿no? Y el cerebro de Einstein tenía muchas sinapsis, muchas conexiones entre neuronas. Compararon con otro cerebro de las personas, ¿no? Personas de la misma edad de Einstein, ¿no? Y el cerebro este siempre ganaba en el número de sinapsis, ¿no? Sinapsis. Entonces, eh, por eso ahora se estudia mucho, ¿no? Cómo es que el chico cuando investiga, lee, cómo eso genera cambios en las neuronas, genera comunicación de neuronas, y luego ya circuitos neuronales. Entonces, eso es lo más importante, ¿no? Entonces, es muy importante pues que el chico siempre esté asimilando buena información, uh, información en calidad y en cantidad para desarrollar sinapsis, desarrollar sus aptitudes, sus capacidades, sus habilidades, y así pueda resolver problemas, ¿no? Problemas. Muy bien. Ahora pasamos ya al otro tema que viene a ser imaginación y creatividad. ¿Sí? Tenemos, ¿no? Y tenemos, ¿no? Imaginación y creatividad, ¿no? Bien, relación, en relación a ver, a estos procesos, ¿no? Porque imaginación ya es todo un proceso psíquico, un proceso mental. El ser humano en realidad tiene dos procesos altamente complejos, ¿no? Me refiero a dos procesos psicológicos, ¿no? O dos procesos psíquicos. Uno que viene a ser el pensamiento, ¿no? Y otro que viene a ser la imaginación, ¿no? Entonces, estos dos procesos son altamente complejos, ¿no? Y es lo que nos diferencia de los animales, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de pensamiento, me refiero a la capacidad de formar ideas, ¿no? Relacionar ideas, ¿no? Esas ideas se le conoce como conceptos, pero no solamente es formar, relacionar ideas, sino también explicar estas ideas, explicar estos conceptos, ¿no? Por ejemplo, si yo formo la idea de hombre, entonces tendría que explicar qué es el hombre, cómo evolucionó el hombre, ¿no? Si yo formo la idea de, por decir, ser vivo, entonces tengo que, ¿no? Explicar qué es un ser vivo, cómo evolucionaron los seres vivos, ¿no?
Y así, si yo formo la idea de, por ejemplo, sociedad, entonces, ¿no? ¿Qué es una sociedad y cómo se han formado las sociedades a través del tiempo? ¿No? Entonces, para algunos autores, el pensamiento está muy relacionado al tiempo, ¿no? Explicar los sucesos que han cambiado en el tiempo, ¿no? Los cambios que se han dado en el tiempo. Ese proceso es el pensamiento y se origina principalmente, predominantemente, desde el hemisferio izquierdo. ¿No? Hemisferio izquierdo. Entonces, el izquierdo trabaja más con ideas, conceptos, relaciona conceptos, forma juicios, ¿no? Y luego también saca conclusiones, razona. Ajá, puede razonar. Pero el otro proceso psicológico complejo viene a ser la imaginación. ¿No? La imaginación ya es la capacidad, ¿no? Es el proceso, ¿no? Proceso psíquico que nos permite formar imágenes, ¿no? Construir imágenes, organizar imágenes. Imágenes que pueden ser de cosas tan pequeñas como un átomo, ¿no? Ahí podemos ver, ¿no? Un átomo. Ustedes saben que muchos científicos plantearon su modelo del átomo. Ahí está, desde Demócrito, ¿no? Ahí está Thomson, Rutherford, Bohr, Schrödinger, ¿no? Plantean modelos del átomo. Pero nadie ha visto un átomo, pero uno puede imaginar el átomo, ¿no? O también puede formar imágenes de cosas muy grandes, como la Vía Láctea, ¿no? O como el mismo universo, ¿no? Podemos formar una imagen, una representación del universo, ¿no? Y cuando uno se representa imágenes, lo que está representándose en realidad es el aspecto espacial, ¿no? El espacio, ¿no? De algo tan pequeño o el espacio tan grande como un sistema solar o una galaxia, ¿no? Y, y esa imagen, esa imaginación ya se origina principalmente desde el hemisferio derecho, ¿no? Derecho, ¿no? Derecho. Entonces el derecho se ha especializado para construir imágenes, formar imágenes, ¿no? Imágenes que reflejan los aspectos espaciales. Ya no tanto el tiempo, sino más el espacio. Se refleja ahí en el hemisferio derecho el espacio, ¿no? Y se forman imágenes, ¿no? Muy bien, entonces vamos a hablar un momento de la imaginación, ¿no? Imaginación. Bien, imaginación. Acá los objetivos, ¿no? De esta sesión es identificar los términos imaginación y creatividad, examinar las características y etapas de la creatividad. Bien, entonces, en primer lugar, ¿no? Decíamos que la imaginación es un proceso psíquico por el cual podemos formar imágenes, ¿no? Imágenes novedosas. Algo que eh, ha sucedido es que en la psicología más se ha hablado del pensamiento, ¿no? Los libros de psicología más han abordado el tema del pensamiento y muy poco han hablado acerca de la imaginación, ¿no? Muchos textos a veces ni lo tocan, no tocan este tema de la imaginación, ¿no? Lo ven como, lo asocian con imaginación como fantasía, ¿no? Ah, por ejemplo, también creatividad, es cierto, ¿no? Creatividad, ¿no? Pero en realidad este proceso de la imaginación es tan importante como el pensamiento, ¿no? Por ejemplo, todo ser humano usa la imaginación, ¿no? Todos, ¿no? Por ejemplo, eh, hablemos de literatos, ¿no? Por ejemplo, un literato, Gabriel García Márquez escribió una obra, Cien años de soledad, ¿no? Él se imaginaba, ¿no? Las mujeres volando, ¿no? Muchos bebitos que nacían con cola de cerdo, ¿no? Imaginaba el pueblo Macondo, ¿no? Y está reconocido que obtuvo un premio Nobel. Eh, por ejemplo, la que hizo Harry Potter, ¿no? Esta es en J.K. Rowling, no tenía ni para comer, vivía mucho en la pobreza,
pero usó la imaginación, ¿no?, para hacer esta obra, ¿no?, Harry Potter, y luego fue al cine, y ahora J.K. Rowling es una de las más ricas de Inglaterra. Pero también los músicos, ¿no? Por ejemplo, John Lennon, ¿no?, tiene una melodía, una canción llamada Imagine, ¿no? ¿Y qué dice, no? Él dice en la letra de esta canción dice: imagínate un mundo sin guerras, un mundo sin hambre, un mundo sin fronteras, donde todos seamos hermanos, ¿no? Únete a nosotros, ¿no? Imagine, ¿no? Pero los biólogos también, ¿no? Ustedes se acordarán, por ejemplo, hay un modelo del ADN, ¿no? Watson y Crick, ¿no? Watson y Crick ganaron el premio Nobel también por plantear un modelo del ADN, ¿no?, de la doble hélice, ¿no? La doble hélice. Y así, en realidad, también un ama de casa de repente tiene pocos recursos para cocinar, ¿no? No tiene mucha economía, pero con lo poco que tiene, ¿no?, ella se imagina, ¿no?, qué puede hacer, ¿no?, qué platos puede cocinar, ¿no?, para su familia, ¿no? Primero lo imagina, ¿no?, y luego lo lleva a la práctica, ¿no? Entonces, todos, un agricultor también, ¿no?, está imaginándose cómo mejorar sus cultivos, ¿no? Y de repente, si hay sequía, ¿no?, ¿qué debe hacer?, ¿no? Entonces, todos usamos la imaginación, ¿no? ¿Ya? Hay algunas definiciones, ¿no?, que han sido planteadas por diferentes autores, ¿no? Por ejemplo, Guilford, en 1952, ¿no?, habla de la creatividad, ¿no? Bien, entonces hemos hablado primero de la imaginación, ¿no? La imaginación viene a ser ese proceso psíquico, es algo mental, ¿no? Algo mental, ¿ya? Y todas las personas lo utilizan en mayor o menor medida. Pero ¿qué sucede? Que en un momento esa imaginación se lleva a la práctica para crear un invento, crear un producto nuevo, original, ¿no? Entonces, cuando ya tú creas algo, inventas algo, ¿no? Inventas un celular, inventas un auto, ¿no? Inventas un robot. Entonces ahí ya hablamos ya de la creatividad, ¿no? Creatividad. Entonces la creatividad se define como uso de las capacidades para crear un producto nuevo, ¿no? Un producto original, fuera de lo común, ¿no? Entonces, y así podemos ver algunas definiciones de la creatividad, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá a Guilford, 1952, que plantea, ¿no?, la creatividad en sentido limitado se refiere a las aptitudes que son característicos, ¿no?, que son características de los individuos creadores, como la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y el pensamiento divergente, ¿no? Entonces, para Guilford, la creatividad son características, ¿no?, de los individuos creadores, como fluidez, flexibilidad, originalidad y un pensamiento fuera de lo común, ¿no? Pensamiento llamado divergente. Por otro lado, tenemos a Gagné, ¿no? Gagné plantea que la creatividad puede ser considerada una forma de solucionar problemas mediante intuiciones o una combinación de ideas de campos muy diferentes de conocimiento, ¿no? O sea, que se integran varias disciplinas, varios conocimientos para solucionar problemas, ¿no? Gagné. Y también tenemos a Freud, ¿no?, padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, que plantea, ¿no?, en 1963, bueno, ¿no?, una cita de este año sobre Freud, dice: la creatividad se origina en un conflicto inconsciente, ¿no? La energía creativa es vista como una derivación de la sexualidad infantil sublimada y que la expresión creativa resulta de la reducción de la atención, ¿no? O sea que la creatividad es una sublimación de esta energía que tenemos nosotros. Sobre todo, hablaba mucho Freud de la energía sexual, ¿no? Esa energía sexual sale y genera imaginaciones y luego genera creatividad, ¿no?, de invención de una teoría nueva o de un producto nuevo, ¿no? Entonces, son
¿no? Propuestas de diferentes autores, ¿no? Y así vamos a encontrar a muchos autores que tienen su propia manera de entender los procesos psíquicos, ¿no? Como en este caso la creatividad, ¿no? Bien, pero también podemos hablar acá de algunas características de las personas creativas, ¿no? Ahí está. Hemos dicho que todos usamos la imaginación, ¿no? Por ejemplo, los pintores, ¿no? Ahí está, este es un cuadro de Van Gogh, ¿no? Ah, imaginó y luego pues también mostró su creación, su creatividad, ¿no? Estos cuadros que son muy apreciados, muy valorados en la actualidad, ¿no? Este cuadro se llama La Noche Estrellada de Van Gogh, ¿no? Y así tenemos pues, hablando de pintores, tenemos, ¿no? Muchos pintores, ¿no? Que han sido reconocidos, ¿no? Ahí está Picasso, ¿no? Eh, está el mismo Van Gogh, también, por ejemplo, Leonardo da Vinci, ¿no? Ahí está Rembrandt, ¿no? Ahí está Miguel Ángel, y así vamos a ver, ¿no? Muchas personas que han destacado en el arte, ¿no? En la pintura, ¿no? Son personas creativas, ¿no? Han creado algo, ¿no? Un producto nuevo, ¿no? Tenemos también, ¿no? El avión, ¿no? Ahí está. En un momento, ¿no? Se crea el avión, ¿no? Los hermanos Wright, ¿no? Ahí está, ¿no? Claro que al comienzo de repente es un avión que vuela muy poco tiempo, bajas alturas, pero después se fue mejorando, ¿no? Se fue innovando, ¿no? Y eso siempre ha pasado a lo largo de la historia, ¿no? Siempre se han mejorado los productos, ¿no? A través de la innovación, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Lo que mencionábamos, ¿no? El modelo del ADN, ¿no? Doble hélice, ¿no? Del ADN, por estos científicos Watson y Crick, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿cómo son las personas, ¿no? Que han desarrollado creatividad, ¿no? Ahí está. Veamos algunas características, ¿no? Son personas que buscan la originalidad. O sea, ellos no buscan copiar, no buscan calcar lo que hacen otros, ¿no? Sino que buscan ser originales, ¿no? Obtener productos nuevos, ¿no? Fuera de lo común, ¿no? ¿Ya? Ya hemos dicho, todos somos creativos, ¿ya? Todos somos creativos. Estamos creando algo, ¿no? Solo que algunos salen un poquito fuera de lo común, ¿no? Pero en realidad, ¿no? En realidad todos tenemos esta capacidad, ¿no? La creatividad. También las personas creativas son personas independientes y autónomas. O sea, toman sus propias decisiones, no dependen de otros, ¿no? Deciden por sí mismos. En el fondo se sienten personas, ¿no? Libres para decidir, ¿no? Y luego también son perseverantes, ¿no? Para obtener algo nuevo, un producto nuevo, una creación. También son personas innovadoras, siempre están buscando mejorar. Por ejemplo, dicen que las empresas grandes, ¿no? Como Google, ¿no? IBM, Microsoft, siempre están innovando, ¿no? Están sacando productos nuevos, porque si dejan de innovar, la empresa se estanca y al final pueden aparecer otras empresas que, ¿no? Eh, al final empiezan a innovar, a desarrollar más y estas empresas que se estancan, ¿no? Entran pues, digamos así, ¿no? No desarrollan y al final desaparecen, ¿no? Entonces, siempre eh, tiene que haber innovación, ¿no? Cambios. Las personas creativas también poseen ideas abiertas, ¿no? Justamente no son rígidas, sino aceptan también punto de vista de otras personas, ¿no? Escucha a otras personas, ¿no? Y luego, si lo considera, lo incorpora, ¿no? A su punto de vista, ¿no? Pero no se cierran, no son rígidos, siempre escuchan otras maneras de entender la realidad. Rompen esquemas conocidos, ¿no? O sea, una persona creativa siempre
está creando modelos nuevos, paradigmas nuevos, teorías nuevas, ¿no? Por ejemplo, en la historia se sabe que antiguamente se creía que la Tierra era el centro del universo, ¿no? La teoría de Ptolomeo, ¿no? La Tierra era el centro del universo. Ah, pero luego surge una nueva teoría, ¿no? La teoría heliocéntrica, ¿no? De Copérnico, que decía que no era la Tierra, sino el Sol. El Sol lo consideraba el centro del universo, ¿no? Ah, y ahora ya se sabe, pues, que no es el Sol, ¿no? No es el Sol el centro del universo, ¿no? Y ahora, ¿no? Ahora en astronomía se habla del Big Bang, por ejemplo, ¿no? Que las galaxias se están expandiendo, ¿no? Porque al parecer ha habido una gran explosión, ¿no? Al inicio, ¿no? Entonces surgen teorías como la teoría del Big Bang, ¿no? Uno de sus estudiosos, por ejemplo, Hubble, en 1929, ¿no? Físico Hubble. Bien, entonces siempre, ¿no? Rompen esquemas, rompen paradigmas. También una persona creativa es una persona que se aprecia, se valora, ¿ah? Se siente importante, ¿no? Una persona que tiene ideas positivas de sí mismo, ¿no? Se siente inteligente, ¿no? Responsable, ¿no? Entonces, mayor autoconcepto y mayor autoafirmación, ¿no? Afirmación. Bien, se sienten más seguros de sí mismos. También son personas que poseen un pensamiento divergente o lateral, ¿no? Son personas que ante un problema no van por el camino ya conocido, ¿no? Camino lógico lo llaman, sino van por nuevos caminos, nuevas vías, ¿no? Que muchas veces no son lógicas, pero que te llevan a la solución. Por eso lo llaman pensamiento divergente, ¿no? Divergente o lateral, ¿no? Ajá. Muy bien. Además, una persona creativa tiene que desarrollar mucho la imaginación, ¿no? Para sacar imágenes nuevas, originales, y eso llevarlo a la práctica, ¿no? En la creación de un producto nuevo, ¿no? No solamente desarrolla mucho la imaginación, también tiene que desarrollar mucho el pensamiento, tiene que tener gran cantidad de ideas, ¿no? Por eso decimos que para que una persona desarrolle mucho la creatividad, tiene que ser una persona que tenga mucha información guardada, almacenada, ¿no? En su memoria. Y a partir de esa información puede establecer relaciones y puede hacer nuevas configuraciones y luego a su vez estas nuevas configuraciones llevarlo a la práctica en la creación de un producto nuevo, original, ¿no? Entonces, pero requiere de mucha información, ¿no? Ya sea, pues, ¿no? Si sabe mucho de física, podrá crear nuevos aportes en la física, teorías en la física, ¿no? Sabe mucho, por ejemplo, de repente de economía, podría crear nuevos modelos teóricos en la economía y así, ¿no? Depende entonces la información que posea para crear, ¿no? Nuevos productos, ¿no? Entonces necesita de información para desarrollar la imaginación y las ideas, ¿no? Tiene que tener gran cantidad de ideas. Y también una persona creativa posee alta responsabilidad, ¿no? Es una persona que es perseverante, no se la primera, ¿no? Además también es consciente de su rol, de su papel, ¿no? Pues, es decir, si está creando, ¿no? Algo en beneficio de la humanidad o algo que va a destruir a la humanidad, ¿no? También esos aspectos se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Cuando uno crea un producto, ¿no? O sea, debe ser una persona con valores, ¿no? Ajá. También busca nuevas experiencias, ¿no? Siempre está buscando nuevas maneras de hacer las cosas, nuevos caminos para llegar a una solución, ¿no? Aportar, sobre todo, ¿no? Aportar al desarrollo de la humanidad, ¿no? Bien, pero también cuando se habla de creatividad se habla de etapas, ¿no? Etapas de la creatividad, ¿no? Ah, tenemos acá, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, Wallace, ¿no? Un investigador plantea, ¿no? Que la creatividad sigue un proceso, ¿no? Donde hay etapas, ¿no? A ver, la primera etapa llamada la preparación, ¿no? Es donde, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la creación de la bomba atómica, ¿no?
cuando se creó la bomba atómica, ¿no? Estaba Albert Einstein, ¿no? Y un discípulo de él, un físico llamado Leo Szilard. Ellos construyeron la primera bomba atómica, ¿ya? Era la Segunda Guerra Mundial y Alemania, con Hitler a la cabeza, quería construir la bomba atómica, ¿ya? Además, Hitler presionaba mucho a los científicos alemanes para que construyan la bomba atómica. Pero Einstein, que estaba en Estados Unidos, ¿no? Y luego llega su discípulo Leo Szilard, que se escapó de Alemania, ¿no? Llega a Estados Unidos y se comunica con Einstein, ¿no? Y entonces empiezan ellos a desarrollar la bomba atómica. Entonces, para crear esta bomba atómica, tuvieron que pasar también por fases. Primera fase, ¿no? La fase de preparación. Es decir, es la fase donde uno empieza a adquirir información, ¿no? Para lograr ese objetivo, ¿no? Crear la bomba atómica. Empiezan a acumular y a recabar mucha información de cómo construir la bomba atómica. Entonces, por ejemplo, ellos sabían que la energía, ¿no? Es igual a masa por la velocidad de la luz elevado al cuadrado. Es decir, que la materia se transforma en energía, ¿no? La energía en materia. O sea que puede cambiar, ¿no? La materia puede cambiar a energía, ¿no? Entonces ya sabían. Además, sabían también que el uranio era el elemento más radioactivo, que más fácil se transforma en energía, el uranio. Entonces así empiezan a recabar información, ¿no? Para lograr este objetivo, ¿no? Construir la bomba atómica. Ese primer momento se le llama la preparación, ¿no? Ajá. Así es, el primer paso para producir una idea es tratar de entender e investigar aquello que queremos solucionar, ¿no? Empaparse bien del problema, entender bien el problema, de lo que uno quiere lograr, ¿no? Muy bien. Luego, en la fase 2, Wallace lo llama incubación, ¿no? Fase 2. ¿Ya? Es el momento donde uno empieza a relacionar varios elementos para poder llegar al objetivo, ¿no? Entonces, ¿cuál era el objetivo? Era reventar el uranio, ¿no? Estos átomos de uranio, para que se transforme en energía. Entonces, ¿cómo se puede reventar este uranio? Pues ahí uno empieza a relacionar, de repente, con rayos alfa, ¿no? Empezaron a ver, ¿no? Rayos alfa, y veían que no pasaba nada, no reventaba el uranio. Beta, ¿no? Nada. Rayos gamma, nada, no reventaba, ¿no? Entonces, por más que disparaban con rayos, no reventaba el uranio, ¿no? Entonces ahí empiezan, ¿no? A establecer muchas relaciones, ver muchas posibilidades. En esta etapa de incubación, ¿no? La mente empieza a establecer, ¿no? Muchas posibilidades. Debe ser muy flexible la mente, ¿no? Para establecer diversas relaciones y así llegar al objetivo, ¿no? Reventar el uranio, ¿no? De tal manera que se convierte en una bomba atómica. Entonces, en este periodo, dice acá, ¿no? Periodo durante el cual las ideas vagan libremente en nuestra mente por debajo del umbral de la conciencia. Incluso Wallace dice que en un momento la información es consciente, pero en otro momento hay mucha información que está a nivel inconsciente, ¿no? Y es a nivel inconsciente donde uno establece muchas relaciones, ¿no? La mente empieza a establecer muchas relaciones de manera inconsciente. Es durante este tiempo que pueden formarse conexiones inusuales entre las ideas, ¿no? Bien, luego, ¿no? Luego llega la tercera etapa, llamada iluminación. Es cuando descubres, ¿no? La solución al problema. Como dicen algunos, se te prende el foquito, ¿no? Llegó la solución al problema. A eso también lo llaman insight, o algunos también lo llaman eureka, ¿no? Eureka. Eureka. Entonces, ¿qué sucedió? Resulta que de tanto, ¿no? Relacionar, cómo, ¿no? De tratar de bombardear el uranio con diferentes rayos, al discípulo de Einstein, a este físico Leo Szilard, se da cuenta de algo, que cuando bombardeaban con rayos alfa, gamma, no reventaba el uranio. ¿Por qué? Porque resulta que estos rayos, alfa, gamma, tenían carga positiva. Y en el núcleo del uranio
también estaban los protones con carga positiva. Entonces, positivo y positivo, cargas iguales, ¿qué pasa? Se repelen, ¿no? Se repelen. Entonces, nunca iba a reventar el uranio, ¿no? Se rechaza. Entonces, a este joven, Leo Szilard, se imagina, se le ocurre algo, ¿no? Se imagina bombardeando el uranio con neutrones, ¿no? Como los neutrones no tienen carga, ¿no? Entonces él se imagina que los neutrones ingresan al uranio y explota el uranio, ¿no? Eso es lo que él se imagina. Ya entonces así él tenía ya una idea nueva, original, ¿no? Que probablemente era ya la solución a su problema, ¿no? Entonces, ese momento donde surge la solución al problema se le conoce como iluminación. Iluminación, ¿no? Y luego, no solamente debe quedar ahí, ¿no? Sino también tienen que evaluar, ¿no? Evaluar. En este punto es donde decidimos si la idea que acaba de surgir es buena o no. Si merece un mayor esfuerzo o debe ser descartada, ¿no? Esa idea nueva me lleva al objetivo, en este caso, la bomba atómica, ¿no? Desarrollar la bomba atómica, ¿no? Ah, entonces, uno tiene que evaluar, ¿no? Si, ¿no? ¿Me acerca al objetivo o me aleja del objetivo? Esta idea nueva, original. Y luego, ¿qué sucede? Tenemos que comprobar, ¿no? Comprobar realmente si efectivamente, ¿no? Lo que yo he imaginado, ¿no? Esa idea, esa solución, ¿no? Realmente funciona en la práctica, en la realidad, ¿no? Bueno, entonces Einstein con este joven Leo Szilard pidieron apoyo al presidente de Estados Unidos, que era Roosevelt, ¿no? Y Roosevelt le dio financiamiento, le brindó las condiciones, y entonces probaron en la Universidad de Columbia si realmente los neutrones revientan el uranio. Y efectivamente se observa que los neutrones ingresaban al uranio y reventaba el uranio. Del uranio salían disparados neutrones, ¿no? Y protones. Y estos neutrones que salían, a su vez reventaba otro átomo de uranio, ¿no? Entonces reventaba, salía igual, disparaba protones y neutrones. Y este neutrón que salía, reventaba otro átomo de uranio, que es donde salían protones y neutrones, y este neutrón y reventaba otro átomo de uranio. Y así se producía una reacción en cadena. Entonces, comprobaron que efectivamente, ¿no? Los neutrones reventaban o hacía que explosione el uranio. Entonces, así obtuvieron la bomba atómica, ¿no? Y luego, ¿qué sucede? Que Japón bombardea a los Estados Unidos, ¿no? Pearl Harbor, ¿no? Hay una película, Pearl Harbor, ¿no? ¿Y qué hizo Estados Unidos que ya tenía la bomba atómica, ¿no? Llevó la bomba atómica hasta la ciudad de Hiroshima y Nagasaki y activa la bomba, ¿no? Y bueno, pues lamentablemente, ¿no? Mueren muchas personas, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo es que a lo largo de la historia el hombre siempre ha ido creando, ¿no? Desde las primeras herramientas, ¿no? Una lanza, un hacha o una piedra que corta, ¿no? De ahí, cómo empieza, ¿no? A crear otras herramientas, ¿no? Y así fue creando la rueda, ¿no? Creó la escritura, creó la imprenta, ¿no? Ya luego pues creó las máquinas a vapor, barcos a vapor, ¿no? Ya máquinas por ejemplo, para hacer prendas, ¿no? Crearon pues rieles para que se transporten, ¿no? Los trenes. Ya más adelante crean, ¿no? El televisor, radio, auto, ¿no? Y ahora se crea la computadora, se crea el internet, ¿no? Se crean ahora, ¿no? Diversas redes sociales, ahora están hablando ya de inteligencia artificial, de nanotecnología, robótica, los cyborgs, ¿no? Cyborg, medicina genética, ¿no? Y el hombre no para, ¿no? No para de crear, no para. Y ahora, todas estas creaciones deben ser al servicio del hombre para desarrollar, ¿no? Y mejorar como sociedad, ¿no? No debe ser pues para destruir al hombre, ¿no? Claro. Entonces, esa es la idea, ¿no? Que
las personas a la larga se formen personas creativas. Que ustedes que están estudiando a la larga sean creativos, ¿no? Desarrollen ciencia, desarrollen tecnología para mejorar nuestra sociedad en ingeniería, en medicina, en educación, en las diferentes áreas, ¿no? Para mejorar y desarrollarnos como sociedad. Entonces, esto es algo que es fundamental, ¿no? En el desarrollo de toda persona. Muy bien, jovencitos. Bien, entonces nos vamos a quedar en esta parte, jóvenes, ¿no? Luego continuaremos en una siguiente oportunidad, ¿ya? También vamos a desarrollar las preguntas de las dirigidas, ¿no? Bien, entonces nos vamos a quedar en esto. Les agradezco mucho su atención, ¿ya? Entonces, bien. Gracias, jóvenes. Gracias.